Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Timoteo Zambrano, diputado ante la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrina. Interesantes temas que conversar, sobre todo cuando recientemente en unas declaraciones aseguraba que la estabilidad política en lo interno se había consolidado y que ahora se tenía que mirar hacia la consolidación de la política exterior del país. Hay una nueva designación de un canciller. Quisiéramos saber cuáles son las perspectivas para Venezuela, hablando desde el punto de vista internacional, sobre todo con este nuevo ingrediente que pudiera ser la reanudación del diálogo en México. Bueno, son como dos cosas que se contraponen en este momento. Digamos, empecemos por México, que es importante. México simboliza un conflicto que no existe en Venezuela, existe afuera. Lo tratan de vender que existe México porque hay un conflicto. Entonces hay una diferencia importante. Sin embargo, creo que los que diseñaron México deben ir a México, refrendar los acuerdos que tengan, que será un acuerdo entre los dos gobiernos en el campo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela. Esos acuerdos, sean 2 o 3 o 4 o 5 puntos, deben llevarlo a México, refrendarlo y cancelar México, porque ya México no tiene sentido. O sea, ¿usted no justifica una reunión extramuros? No. Hablándose políticamente del caso de Venezuela. Es que no es necesario ya por lo siguiente también, porque México, además de simbolizar lo que te decía, el conflicto que no existe en Venezuela, México de alguna manera era la interlocución del G4 de parte de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no conversaba de manera directa con el gobierno venezolano. Quien conversaba era el G4 con el gobierno venezolano, llevando todos los insumos que le daba Estados Unidos. Ya eso no tiene sentido, porque ya los dos gobiernos están hablando, y los dos gobiernos están llegando a acuerdos. Le guste o no le guste, o guste o no guste. Por lo tanto, creo que México debería cerrarse una vez que se refrende eso y venir a Venezuela para darle inicio al nuevo diálogo. Venezuela está planteándose un nuevo diálogo hoy en día. De hecho, hay ya conversaciones en esa dirección. Y un nuevo diálogo que voy entonces a lo internacional. Es verdad, yo creo que tenemos una normalidad política, no solamente lo digo yo. Si vamos a los escenarios de organismos internacionales, ya perciben esa nueva normalidad. Pero debo reconocer que no tenemos normalidad internacional. Tenemos que orientarnos a esa normalidad internacional, que tiene dos componentes importantes. La migración nuestra, que tenemos que buscar nuevos interlocutores para resolver el problema de la migración y que todo el mundo regrese, que nadie se quede atrás. Y luego tienes comunidad internacional, que tiene tres elementos. Gobiernos, en la cual tiene que haber un poco tu enfoque al principio de tu pregunta, tiene que haber una nueva política para resolver la relación entre esos gobiernos que no reconocían al gobierno venezolano. Y luego tienes que desarrollar la diplomacia urgente, muy rápido, la diplomacia parlamentaria con los parlamentos nacionales y los parlamentos internacionales. ¿Para qué? Para lograr el reconocimiento de las distintas instituciones del Estado venezolano. Y luego el tercer elemento que me parece clave tiene que ver con los multilaterales del sector financiero, del sector económico, Banco Mundial, Fondo Monetario, BID, etcétera, que es la economía. El bloqueo internacional que ha tenido Venezuela y sobre todo la triangulación en los mercados internacionales y más aún cuando este conflicto Rusia y Ucrania saca de juego a uno de los principales aliados de Venezuela económicamente hablando. Claro, ¿y qué pasa? Ahí das en el clavo en lo siguiente. El nuevo diálogo no puede tener un enfoque desde el conflicto porque ya no lo tenemos. Pero sí el enfoque tiene que ser de la economía. Y ahí juegan todos estos actores, todos estos factores internacionales. Obviamente, la relación entre los estados es una relación de intereses. Hay geopolíticamente hablando, una situación de guerra importante que demanda energía, que demanda hidrocarburos. Y ahí entran los intereses entre los estados. Venezuela es un productor de petróleo y por lo tanto eso hoy en día está sobre la mesa. De allí entonces que Venezuela se puede convertir en un proveedor confiable, pero hay que resolver todos los demás asuntos. Y por eso yo te decía que
tenemos que ir hacia esa normalidad internacional. Pero en segundo lugar, Endrina, ya no se trata de una agenda sectorizada por un grupo, pongamos G4, Alianza Democrática, por decirte dos, no. Ya lo que se trata es una agenda país. Entonces tenemos que cambiar el enfoque, obviamente soportado en la economía, para mejorar esas condiciones y poder finalmente resolver la normalidad internacional. Zambrano, si no me falla la memoria, en uno de los debates que hicimos precisamente aquí en Venevisión y donde los diferentes diputados en su condición de candidatos planteaban propuestas, usted hacía énfasis en la necesidad de hacer un periplo internacional para buscar que la comunidad internacional tuviera nuevos interlocutores acerca de lo que sucede en el país. Yo quiero saber si esos viajes que ustedes realizaron a Washington fueron fructíferos. ¿Qué es lo que está pasando hoy y por qué esa mirada del gobierno de Joe Biden a Venezuela tratando de alguna forma se habla de flexibilización de sanciones, de alguna manera reanudación de ciertas condiciones que nos limitaban como país? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Van a continuar los interlocutores actuales o usted piensa que hay una renovación en esa política nacional e internacional? No, por eso te decía que en ese campo internacional, cuando vamos a hablar de normalidad, te deben cambiar los interlocutores, porque con los que están, sencillamente no se pudo. Esa es la verdad. Entonces tenemos que dar un espacio, un nuevo espacio para que eso pueda funcionar. Fíjate, en el campo, por ejemplo, parlamentario, nosotros hemos logrado parcialmente el que en el caso del Parlamento Latinoamericano, que es un organismo internacional del mundo parlamentario que te agrupa América Latina, el Caribe y también parte de Europa, como invitados o como observadores, bueno, hoy en día ya el Parlamento Nacional está reconocido y hemos empezado a trabajar en ese Parlamento. ¿Por qué es importante? Porque eso se reflejará en la posición que vaya tomando América Latina. Y ahí caigo en ese elemento que es demasiado importante. La región está cambiando. La región tiene nuevos gobiernos y eso va a permitir, yo diría que en el corto plazo, a mediano plazo, que la expresión de la región, como ya se está viendo, sea de rechazo a una imposición de sanciones por parte de los Estados Unidos a países de la región. Yo creo que eso va a cambiar el tablero, el ajedrez político, geopolítico de América Latina, y eso es importante. Hoy es Colombia, que estamos a las elecciones el próximo domingo, sin duda debe ganar Petro, a lo mejor no en la primera vuelta, a lo mejor no en la, exacto, pero ya las encuestas, los analistas... Sin ser injerencistas y con el máximo respeto que nosotros siempre como venezolanos pedimos a otras naciones cuando se hace referencia a la política local, ¿qué piensa usted puede cambiar desde el punto de vista internacional si eventualmente, como dan las proyecciones y las encuestas, Gustavo Petro se alzara en la presidencia de Colombia para Venezuela? Mira, yo quiero, en ese mismo espíritu tuyo, que muy bien, sin ser injerencista, y ni siquiera una vinculación ideológica con Petro. Pero haciendo énfasis en lo siguiente, Petro, de ganar las elecciones como creemos que va a ganar, dispara las nuevas relaciones entre Venezuela y Colombia. Sí, yo creo que Venezuela y Colombia regresan a sus relaciones históricas por varias razones. ¿Cómo se puede expresar? Primero, se restablecen las relaciones diplomáticas, los servicios consulares, se restablece el comercio binacional, que es demasiado importante. Nosotros, ese comercio quedó en 10.000 millones de dólares, era el intercambio comercial. Yo creo que el disparo va a ser tan rápido que arrancará con 2.000 millones en la primera fase, pasará a 5 millones y llegará a los 10 millones y quizás pase mucho más allá. Colombia está en la capacidad de proveerle a Venezuela no menos el 70% de su déficit de producción alimentaria. Entonces lo tienes aquí al lado, es por camiones, es por carretera, es decir, hay una cantidad de ventajas demasiado importante. Y luego geopolíticamente formará parte de ese cambio que está experimentando la región. Que incluso también se espera con Brasil, con las proyecciones que hay hacia el Ignacio Lula da Silva. Claro, porque octubre quizás nos va a encontrar con que Brasil cambia de gobierno. Eso quizás ha empujado también a la administración Biden, es decir, de dar un paso hacia adelante,
Es verdad que tenemos la guerra de Ucrania, es verdad que se necesita petróleo, energía, que se necesita gas, pero geopolíticamente también, en intrarregional, Biden está mirando los cambios que se suscitan en la región y él tiene que dar un paso más adelante para encontrarse con este país y encontrarse con Colombia en nuevas realidades, en nuevas condiciones que van a convivir, que van a hacer convivir a estos dos países que Duque los ha tenido separados por casi 10 años. La conformación del grupo de amigos hacia el Parlamento venezolano y esa reactivación en los escenarios internacionales, ¿cómo se está haciendo? ¿Qué se está gestando? Bueno, fíjate, ya hemos constituido 18 grupos de amistad parlamentario con el mundo. Es bastante plural, ¿no? Ahora, nos faltan unos 20 que se están terminando de conformar. Bueno, esa es la base de lo que te decía de la diplomacia parlamentaria. Es clave, no solamente esta vez va a ser en el orden cultural, que es una de las tareas fundamentales, primordiales de los grupos de amistad, sino en el campo político para resolver diferencias que hemos tenido en los últimos 20 años y en la cual, en esta fase que te decía, que era necesario la normalidad internacional, yo creo que gobierno y el Parlamento deben confluir en una política común para resolver ese tema de las relaciones con esos parlamentos y con esos estados. Hablando del restablecimiento de esas relaciones, en muchos de esos países no hay consulados de Venezuela. Venezuela está coordinando con ACNUR para restablecer garantías a los migrantes venezolanos. ¿Cómo brindar apoyo a los venezolanos que están en una situación difícil fuera de nuestra tierra? Mira, difícil, lo hemos tenido muy difícil. Fíjate que nosotros hemos intentado en la Comisión de Política Exterior buscar un camino, una ruta conjunta con parlamentos de esos países para resolver el problema de los servicios consulares. De repente la gente no sabe, pero nacen venezolanos en otras tierras y les niegan la nacionalidad. Es decir, no, esos niños y esas niñas no tienen hoy en día una nacionalidad y eso es increíble. Bueno, lo hemos intentado, hemos insistido con Colombia muchísimo, con su parlamento. Empezamos a tener algunas respuestas y lamentablemente la campaña electoral frenó eso porque, bueno, quisieron politizarlo, el señor Duque quiso politizar eso. Sin embargo, el Parlamento ha creado una comisión especial binacional que me toca a mí presidir para restablecer esos servicios, ayudar a restablecer los servicios consulares, pero también las relaciones. Y aspiramos que apenas concluya este domingo, o apenas tengamos un nuevo presidente en Colombia, de nuevo restablecer la acción de esa comisión especial con la que nombre Colombia y empezar a transitar el camino de la normalización de las relaciones diplomáticas. Pero ha sido difícil, complejo. Tenemos problemas con Perú, tenemos problemas en Estados Unidos, tenemos problemas con Colombia, con Chile, bueno, con Ecuador, en España lo mismo. Es decir, tenemos un problema severo al no tener servicios consulares ni relaciones diplomáticas. Zambrano, se nos está agotando el tiempo. Hay un planteamiento de la plataforma unitaria, la designación de Omar Barbosa. ¿Cómo vislumbra hoy a la oposición venezolana? ¿Piensa que estratégicamente se están dando los pasos correctos? Bueno, ellos andan como por otro país, no en el país que viven, ¿no? Quizás porque no conocen, se fueron y no es tan fácil reencontrarse con un país que ya está saliendo de ese conflicto que ellos quisieron meter al país. Luego los que nos quedamos acá entendemos claramente por dónde debemos ir. Yo creo que es muy pronto, el hablar de candidaturas presidenciales en este momento, tratando de armar unas primarias a su gusto, es muy difícil, porque eso es como unas primarias para competir yo con yo, o sea, como dice el dicho popular. No veo que pueda haber en este momento una unidad absoluta de la oposición y por eso le da camino, le da paso a un outsider, sea hombre o sea mujer. Y eso lo va a marcar la opinión pública de ese país que no votó, porque bueno, tiene diferencias con quienes, con el liderazgo político. Entonces creo que yo esperaría que pueda insurgir
un outsider en Venezuela que una a toda la oposición. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Timoteo Zambrano, diputado ante la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento. Gracias por estar aquí. Andrina. Gracias a ustedes también. Hacemos una breve pausa. Al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.